como una gran casa, entre otras cosas, porque aquí desarrollé grandes amigos, aquí desarrollé grandes proyectos y ahorita por lo pronto estoy en Bogotá. Sin embargo, consideramos dentro de la Fundación Juntos se Puede la importancia que implicaba hacer un foro en la ciudad. Creo que la ciudad de Villavicencio tiene una cantidad importante de venezolanos que de alguna forma merecen y quieren estar en esta ciudad porque, bueno, aproximadamente tenemos como 5 o 6 años de haber llegado la gran mayoría, sí. Y en ese sentido es muy importante la realización de este foro, de esta conversación, de este espacio de conversación acá en la ciudad. Muchísimas gracias y bueno, quiero decir que hoy tenemos dos ciudadanos, dos villavicenses, dos personas reconocidas en esta parte del país que hoy le están apostando a un tema político, a llegar al Congreso de la República y en ese orden de ideas también a tocar temas tan importantes para todo el país. Me reencuentro por aquí con Nilson Arana, me reencuentro porque con Nilson nos hemos encontrado en los medios de comunicación desde hace buenos años, no vamos a decir cuántos. Nilson Arana, Nilson Arana de la costa, pero yo siempre he dicho que son de Villavicencio, ya eso de la costa ya no hay rastros. Mi querido Nilson Arana es psicólogo de profesión, docente universitario, actualmente está adelantando una maestría en administración pública, pero ha pertenecido a los medios de comunicación creo que toda la vida. Nilson, bienvenido y muchas gracias. Ahora está dentro del partido Fuerza Ciudadana con la aspiración al Senado de la República. Me alegra saludarlo. Gracias, Lucila, buen día, saludos a todos, muchas gracias a la Fundación Juntos se Puede, un saludo a todos los hermanos venezolanos, a Hugo que me acompaña. Gracias por la invitación, de suma importancia y contrario a lo que podrían pensar muchos, no solamente para los venezolanos residentes en Colombia, sino para todos los que habitamos ese territorio, porque lo que ocurra bien o mal con las personas que conviven con nosotros acá, sean o no colombianos, pues es un asunto que nos afecta para bien o para mal a todos los que estamos residiendo acá. Entonces me parece de suma importancia este tema. Y me alegra reencontrarme también con el doctor Hugo Velázquez, que bueno, ustedes lo reconocen aquí en el departamento del Meta, abogado de la Universidad Externado, bueno, siempre ha pertenecido al Partido Liberal, es del nuevo liberalismo y también hoy con esas intenciones de llegar al Congreso de la República, mi profesor de la universidad, me alegra muchísimo reencontrarme con usted y saludarlo, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí y por aceptar esa invitación de la Fundación Juntos se Puede. Muy buenos días a todos los que nos siguen en las redes, a Lucila, a los miembros de la Fundación Juntos se Puede. Aquí vengo con la mayor voluntad a participar en este evento. Estamos con Nilson Arana, lamentablemente los demás invitados no comparecieron. Entre Nilson y yo son malas coincidencias que las divergencias, pero espero que para bien de esa comunidad colombo-venezolana, para los venezolanos que se encuentran en Colombia, pero también a los colombianos que estén en Venezuela, estos debates puedan ser fructíferos y de alguna manera contribuir a la normalización de nuestras relaciones. Pues me gusta eso porque lamentablemente, como usted lo manifiesta, nosotros o la Fundación mejor extendió una invitación a todos los candidatos al Congreso de la República aquí en el departamento del Meta, porque es muy importante darle una mirada a la situación de cómo están precisamente los extranjeros, específicamente los venezolanos aquí en el departamento del Meta. Hace un instante pedía yo un reporte a la alcaldía de Villavicencio y me dicen formalmente son más de 13.000 reportados, pero hay subregistros, es decir que tenemos una cifra enorme de personas en Venezuela y yo le decía a Dainer anteriormente, le decía que no todos están pasándola bien, hay una situación complicada, pero también hay un potencial extraordinario de personas de Venezuela que vienen también a aportarle al desarrollo y seguramente si logramos tener unos acuerdos y que quienes lleguen al Congreso de la República los puedan discutir y definir y convertirlos en ley, seguramente la situación sería muy diferente para muchas familias. Y ahora mismo hablaba con alguien de la alcaldía y me enviaba fotografías, por ejemplo, de familias de Venezuela que tienen que salir
a buscar lo del día porque las condiciones no son las mejores, pero también hay buenas condiciones y digamos oportunidades porque ya se abrió las alternativas de vinculaciones al sector salud, a educación, así es de que vamos de a poco tratando de integrar y mejorar esta conversación a propósito del tema de integración. ¿Qué es la Fundación Juntos se Puede? En un minuto yo les cuento a través de estas imágenes por qué la Fundación Juntos se Puede, pues hoy está en Villavicencio, tienen sede en la capital de la República y en Bucaramanga, y de esta manera pues están aquí hablando sobre el tema de integración, luego de ese paso de todo el proceso de migración que ha tenido de Venezuela hacia Colombia. Muy bien, entonces para dar inicio a este tema, pues a Nilson Arana de Fuerza Ciudadana y al doctor Hugo Velázquez de Nuevo Liberalismo, pues preguntarles inicialmente cuál es la visión que tienen ustedes sobre la situación precisamente de la población venezolana en Colombia y específicamente en el departamento del Meta. Bueno, hay mucha información ya, afortunadamente, que nos da mucha precisión y no es solamente ya la percepción que uno tenga, sino que las cifras y los datos de diferentes organizaciones no gubernamentales, entidades estatales nos dan. Y pues digamos que en general la situación de los venezolanos en Colombia es bastante complicada. Pese a que poco a poco, ahora el gobierno colombiano ha intentado, y creo que ha sido una de las pocas cosas buenas que ha intentado hacer el gobierno del presidente Duque, pero aún así, tal vez por la dimensión de la proporción de la población que ha venido migrando, las mismas condiciones del país que obviamente no daba abasto con la población nacional, pues ahora somos más, es complicada. Ahora, yo sí creo que lo que principalmente y de entrada deberíamos hacer en Colombia, desde los estamentos gubernamentales principalmente, pero de ahí para abajo incluyendo la sociedad, es cambiar el punto de vista de la situación. Dejar de percibir como que son unas personas que llegaron transitoriamente, uno, y dos, que son un problema que como que no nos correspondiera. Creo que el punto de vista debe ser, primero, pensar que esta población, mucha de ella, si no la mayoría, mucha gente de Venezuela se va a quedar en Colombia, inclusive mejorando las condiciones en Venezuela, porque si tú logras hacer aquí ya una vida y haces un proyecto de vida y empiezas a cumplirlo, pues te quedas acá. Ya hay parejas de colombianos con venezolanos producto de estas migraciones, entonces lo que tenemos que pensar o ponerle el foco es no en que es una población migrante o independientemente a eso, es que hoy somos una población mayor en Colombia, sin importar el origen. Es como cuando tú vas a Bogotá y te radicas en Bogotá, pues allá no hacen cuenta de los de Bogotá y los de fuera de Bogotá, simplemente dicen aquí viven 10 millones de personas. Tenemos que empezar a mirar el tema como que creció la población colombiana independientemente de cuál sea la causa de ese crecimiento. Me parece que es el principal punto de vista que debemos empezar a cambiar, sobre todo desde estamentos gubernamentales y por supuesto ahí para abajo en toda la sociedad. Bueno, la historia de Venezuela y de Colombia y de sus pueblos está ligada por lazos inmemorables. Los que hemos estudiado humanidades sabemos que un venezolano
Andrés Bello sentó las bases de todo lo que se conoce como el famoso corpus juris, es decir, la estructura del derecho. Andrés Bello nació en Caracas, fue uno de los maestros de Simón Bolívar, pero todo su proyecto productivo e intelectual lo hizo desde Santiago de Chile. Por lo tanto, no podemos desconocer el aporte que le ha hecho Venezuela al resto de América Latina. Pero también Colombia tuvo una valiosísima vinculación con población nativa que se radicó en Venezuela. Durante muchos años podríamos decir que el fenómeno era a la inversa. La migración fue de Colombia hacia Venezuela. Esas migraciones han obedecido a factores geopolíticos, indudablemente. Uno de mis ancestros, mi bisabuelo por vía paterna, a quien no conocí, pero sí a mi bisabuela, con quien conversaba mucho, fue un librepensador procedente de Maracaibo, venezolano, que huyendo de la dictadura de Guzmán Blanco terminó exiliado en la ciudad de Medellín. Y le aportó tanto a este país que gran parte de nuestro linaje tiene también ese ADN venezolano. Y así serían muchos los ejemplos que podríamos encontrar. Hoy, desafortunadamente, la migración de Venezuela a Colombia coincide con dos gobiernos muy desprestigiados, con problemas de ingobernabilidad, pero también con problemas económicos. Tanto el gobierno de Venezuela por equivocadas políticas, pero también el gobierno de Colombia, tanto durante la administración de Álvaro Uribe como con la administración de Iván Duque, generaron condiciones económicas, sociales y culturales que de alguna manera han afectado esa migración. En unos casos porque los venezolanos vienen buscando un modus vivendi, pero también en Colombia porque hay una actitud frente a los venezolanos que muchas veces desconoce las grandes realidades. El problema no puede reducirse a prácticas de xenofobia ni de chauvinismo. El problema tiene que enfrentarse, desde luego, bajo la perspectiva del derecho humanitario, reconociendo que Venezuela, en su migración hacia Colombia, puede ser un factor de crecimiento económico. En una macroeconomía de libre mercado como la nuestra, es indudable que el venezolano aporta como productor, puede aportar como productor, aporta como consumidor. Sus dificultades hoy no son diferentes a los de los colombianos. Todos estamos afectados por el mismo problema. El modelo económico del país no es menos benévolo que el que tienen en Venezuela. La pandemia creó problemas similares para unos y otros. Los problemas políticos, inclusive la geopolítica internacional. Cuando empezaron unas relaciones accidentadas entre los dos gobiernos, algunas con cierto contenido ideológico, se vio que indudablemente había interferencia de potencias internacionales, sobre todo hacia Venezuela. Hoy esa geopolítica parece tener una perspectiva diferente. El gobierno de los Estados Unidos, en medio del conflicto de Rusia contra Ucrania, asume una actitud diferente de aproximación por el interés del petróleo. El mismo interés que tuvieron China y Rusia para acercarse al gobierno venezolano cuando los Estados Unidos lo alejaban de su órbita de influencia. Por lo tanto, yo considero que el fenómeno de la presencia de venezolanos en Colombia hay que mirarlo no solamente desde el punto de vista de un problema social, sino también desde el punto de vista del derecho humanitario, es decir, de la solidaridad de dos pueblos que fueron hermanos y que comparten
el mismo proceso histórico a lo largo de más de 200 años. Bueno, tenemos, fíjense ustedes, cómo con esta conversación vamos a empezar a identificar coincidencias, como lo decía Nilson, a propósito de temas tan trascendentales y tan importantes como estos, el de la situación de quienes llegan de Venezuela, específicamente de Venezuela a Colombia. Dainer. Fíjense, candidatos, yo quería centrar, digamos, esta pregunta en términos generales por las intervenciones que acaban de dar. En esencia, cuando se habla del derecho internacional humanitario y cuando se habla de ese hermanamiento histórico que han tenido Venezuela y Colombia, una de las cosas más importantes que me llama la atención es que, de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, digamos que nadie en esencia es ilegal en ningún sitio donde se pare. Nosotros como fundación valoramos los esfuerzos por los gobiernos colombianos o por el Estado colombiano desde el presidente Santos, que fue donde se implantó el permiso especial de permanencia, hasta hoy en día que estamos avanzando, digamos, en un estatuto temporal de protección para migración venezolana, para migrantes venezolanos. Migración Colombia estima que en su último reporte de agosto de 2021 existimos 1.842.000 venezolanos y que específicamente en la ciudad de Villavicencio son alrededor, en la ciudad de Villavicencio no, en el departamento del Meta son 20.000. Desde el Congreso de la República, desde el seno del Congreso de la República, que es donde se elaboran las leyes del país, ¿cómo actuarán ustedes? Me imagino que por la experiencia que yo tengo con los foros que se han realizado, hay cierto consenso entre las fuerzas políticas en relación al fenómeno de la movilidad humana venezolana, pero concretamente Nilson Arana y Hugo Velázquez, ¿cómo actuarán en función de frenar la xenofobia que hay en Colombia? Bueno, hay que trabajar en dos frentes. Uno, cultural educativo, es decir, hay que emprender un proyecto que inclusive ni siquiera requiere ser permanente. Basta con que al tiempo, simultáneamente, en todo el sistema educativo, se instruya, se forme y se concientice a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes, es decir, desde preescolar hasta secundaria, sobre no solamente la necesidad, sino la oportunidad que tenemos frente a la población venezolana en nuestro país. Eso es un tema educativo, cultural. Y el otro tiene que ver más con un asunto institucional, y es que si bien en Colombia existe una ley contra la discriminación en general, creo que hay que ponerle mayor sanción a quienes tienen algún rol de liderazgo en la sociedad. Es decir, no se puede responsabilizar y sancionar igual a un común y corriente que a una alcaldesa o a un senador o a un ministro que demuestra actitudes xenofóbicas. Perdón que le interrumpa precisamente por eso y va en marco de su respuesta. Hay autoridades, y no merece mencionar el nombre, que de alguna forma, con declaraciones, con afirmaciones públicas, han intentado estigmatizar a la población venezolana, asociándolas al crecimiento de la inseguridad, concretamente en la capital. Y no hay ningún estudio concluyente que demuestre que la inseguridad está asociada o los índices de crecimiento de inseguridad estén asociados con el crecimiento de la inseguridad gracias a población extranjera. Eso, cuando tienes un rol de liderazgo, en la sociedad y que muchas personas te siguen y te oyen, es muy peligroso porque dispara, sí es cierto, los índices de xenofobia. Claro, y es que mira, y aunque hubiera incremento de la delincuencia coincidente con la migración, pues no es razón para estigmatizar, porque es que
el delito o la víctima de un delito no es más víctima o no es más grave o menos grave el delito, independientemente de la nacionalidad de quien lo cometa. Entonces, digamos que hay que sancionar con mayor dureza a quienes tienen algún rol de liderazgo, porque es que eso se replica. Y hay que acabar, y esto no requiere mayor trabajo institucional, simplemente bastaría con algunas resoluciones institucionales que seguramente habrá que obligar a hacerlas, pero por ejemplo, la Fiscalía ya debería dejar de en sus boletines decir cuando hay un delito, capturamos 3 personas, 2 venezolanas. ¿Y por qué antes de la migración no decía capturamos 3 personas, todos colombianos? Es decir, es indistinto el origen para calificar un delincuente. Ser más alto, más bajito, ser negro, ser blanco, no te hace mejor o peor delincuente. La policía ha corregido un poco y ya hoy, por ejemplo, la policía en sus boletines no habla del origen venezolano de algunas personas detenidas, pero sí siempre hace alusión, obviamente es una forma sutil de disimular la xenofobia, y dice 3 personas, 2 de nacionalidad extranjera, ¿sí? Entonces hay que en esas instituciones prohibir la distinción entre nacionalidades, porque no hay en nuestro ordenamiento jurídico y nuestro Código Penal, no hay ninguna diferenciación en ningún artículo que diga que vas a tener una sanción menor o mayor dependiendo de tu origen nacional. Entonces la xenofobia empieza por las autoridades, por los personajes que tienen roles de liderazgo en la sociedad, y a esos hay que hacerles llamado a atención y sancionar con mayor dureza que al ciudadano común y corriente si es necesario. El tema de esta problemática binacional no puede seguirse mirando desde una discriminación positiva. Aquí a los venezolanos se les discrimina por ser venezolanos, pero muchas veces no conocemos el aporte que le han hecho venezolanos a Colombia. Yo conocí un médico especialista en Medellín. Me sorprendió cuando supe que era venezolano, formado en una universidad venezolana, pero su talento hoy lo están aprovechando en Medellín. Sé que un fugaz presidente que tuvo Venezuela, de apellido Carmona, si no estoy mal, es hoy catedrático en una universidad de Bogotá. Y la empresa privada ha logrado incorporar muchos venezolanos con bastante talento. Cuando se habla de delincuencia, en términos generales, hay que destacar que Colombia hace muchos años no tiene una política criminológica que estudie las causas de la delincuencia, la tipología de los delincuentes, las causas que originan la delincuencia. Yo diría de manera un poco empírica, porque repito, no hay estudios, porque ni el Ministerio de Justicia ni la Fiscalía los han hecho. Empíricamente yo diría que la delincuencia que hoy genera inseguridad en las principales ciudades del país es ante todo un problema social, un problema económico, y que puede caracterizar a población venezolana como también a población colombiana. El problema no es de discriminar, sino de encontrar las causas. Yo no sé, porque nadie ha podido hacer cálculos, cuándo podrían los venezolanos ser repatriados voluntariamente, es decir, que cambien las condiciones políticas y sociales de Venezuela para que retornen a su arraigo natural. Pero lo que sí está comprobado es que ya por lo menos hay una generación de venezolanos, es decir, una población infantil nacida en Colombia, con plenos derechos como colombianos. En el derecho constitucional, universalmente, se ha reconocido un principio desde la época de los romanos, el ius soli. Basta nacer en este suelo para adquirir el derecho de ser nacional, de ser colombiano. Aquí han pretendido negarle a los niños nacidos en Colombia su condición de colombianos.
y es un derecho constitucional. Entonces partamos de esa base. Mucha de esa población nacida en Colombia tiene más posibilidades de asentarse definitivamente que de retornar a su patria. Aquí entonces lo que hay que pensar es en políticas que generen condiciones de vida para esas generaciones de colombo-venezolanos, es decir, a los que nacen acá. Se debe adoptar un estatuto especial de extranjería que permita la inclusión de la población venezolana a todos los servicios de seguridad social, que les abra la puerta a la formalidad laboral para que puedan competir en condiciones de igualdad frente a la mano de obra colombiana. Esta no es una concesión especial, esto es propio también de una figura de los romanos, el ius gentium, el derecho de gentes. Nosotros tenemos que reconocer que en el derecho internacional se ha hecho tradición respetar los derechos de los extranjeros. Una legislación en ese sentido es necesaria. El tratamiento que hoy se le da a los venezolanos vía administrativa por parte del gobierno Duque y por parte de algunos gobiernos locales es más una especie de actitud contra el gobierno de Venezuela antes que el reconocimiento de unos derechos. Por lo tanto, tenemos que partir de esas políticas que incorporen a los venezolanos definitivamente como seres humanos a la sociedad colombiana. Si nosotros logramos, por ejemplo, pasar a un modelo económico que acabe con la mano invisible del mercado, con ese libre mercado, y que logremos una economía en la cual el Estado tenga mayor protagonismo, indudablemente que las condiciones macroeconómicas del mercado generarán mayor demanda, mayor capacidad de consumo y por ende puede estimularse la producción. Es una forma que podríamos llamar de alguna manera el aporte de los venezolanos al desarrollo capitalista de Colombia. Entonces, sobre la base de que no puede haber discriminación positiva, la política que se adopte desde el Congreso de la República tiene que ser a generar un clima de no discriminación y de igualdad de derechos de los colombianos, sobre todo por los lazos históricos que nos ligan, porque muchos colombianos tenemos algún linaje lejano con los venezolanos. Muchos de los venezolanos que han llegado acá son colombo-venezolanos, o porque uno de los miembros de la pareja es colombiano, o porque tienen hijos colombianos, pero se ha encontrado multitud de casos de venezolanos con vínculos naturales con colombianos y han retornado al país después de que allí crearon familias y hoy vienen a Colombia simplemente detrás de los pasos de sus antecesores, de sus mayores. A los venezolanos, repito, no se les puede generar ni la actitud de xenofobia, ni mucho menos el chauvinismo. Hay que partir de una realidad inevitable. Aquí tenemos que quedarnos con los venezolanos mucho tiempo y no es excluyéndolos como se puede superar el problema. Bueno, y sigo con usted para luego darle paso a Nilson en esta oportunidad. Nos están preguntando quienes son extranjeros y hoy están en este proceso de protección temporal, que incluso teniendo esta condición siguen teniendo dificultades para acceso a entidades financieras, para el acceso al sector salud, para el acceso a educación. ¿De qué manera consideran ustedes que de verdad se establezcan unas reglas de juego claras para que las entidades territoriales no se escuden en esa necesidad de ir dilatando y dilatando los procesos de vinculación de población extranjera que ya incluso tienen esa formalidad de estar dentro del estatuto, pero aún así seguimos teniendo entidades públicas territoriales que no están cumpliendo con esa determinación que se ha tomado a nivel nacional? Bueno, tú te refieres a las entidades territoriales como los departamentos limítrofes en particular, o los departamentos muy cercanos a esa órbita colombo-venezolana, como sería el Meta o el Guaviare. Yo partiría de señalar un problema, el conflicto. Mientras tengamos un conflicto armado, ese conflicto va
a afectar sobre todo a los departamentos y territorios cercanos a Venezuela. Por múltiples razones, sobre todo la actitud displicente de los últimos gobiernos en torno a los procesos de paz, se mantiene la continuidad del conflicto armado. Se desmontan los avances que se habían logrado en torno, por ejemplo, a los acuerdos de La Habana y a las conversaciones con el ELN. Ese conflicto, que tiene otras expresiones colaterales, como por ejemplo el narcotráfico, tiene que solucionarlo Colombia primero que todo. Porque mientras subsiste el conflicto y un gobierno como el de Venezuela, con una debilidad política ostensible manifiesta, pero ante todo con un innegable predominio político de los grupos de las Fuerzas Armadas, un gobierno donde vale más el general Padrino que el presidente de la República, siempre será un gobierno proclive a recoger, a aprovecharse de las debilidades de un Estado y de otro gobierno con el que mantienen una permanente hostilidad. Y por lo tanto, aquí se desprecia el proceso de paz y eso lo aprovecha su homólogo venezolano, el homólogo de Duque, para reforzar, facilitar, fortalecer ese conflicto. Porque el conflicto en Colombia, cuando Venezuela lo atiza, lo apoya, desgasta más a un presidente y a un gobierno que no ha sido capaz de entender esa problemática política que es el conflicto armado. Y los departamentos fronterizos, sobre todo porque al fin y al cabo tienen pasos comunes, a veces tienen con nacionales a uno y a otro lado, con unas fronteras porosas, abandonadas, pues desde luego ponen su cuota de sacrificio. Hoy el departamento de Arauca, junto con el de norte de Santander, son las regiones más afectadas por el conflicto armado y siempre, desde luego, lo ligan con el de Venezuela. Yo creo que, vaticinando un poco, el próximo presidente de Colombia no se sale de 5 o 6 presidenciables. Todos son una ruptura con el estereotipo del conflicto. Y por lo tanto, de los 5 o 6 opcionados para ser presidente de Colombia, solamente se encuentra en todos ellos voluntad de paz, de cumplimiento de los acuerdos de paz. Si se desmontan los detonantes del conflicto, entonces ya las relaciones con Colombia de los departamentos vecinos no serían relaciones de conflicto, de migraciones mutuas de un lado a otro, de los actores armados buscando refugio o tomando retaliaciones, y eso mejorará la convivencia de colombianos y venezolanos en los departamentos fronterizos. Es un proceso que seguramente será rápido. No podemos anticipar cuál sería el futuro del gobierno de Venezuela. Un gobierno que está en un proceso innegable de desgaste, porque está respaldado por las Fuerzas Armadas, un gobierno que no cuenta con respaldo popular. Pero indudablemente que si ese gobierno cambia y cambiará algún día, eso podrá o reducir a su más mínima expresión las movilizaciones de desplazamiento de migraciones hacia Colombia y puede aclimatar las condiciones para que los venezolanos retornen a sus lugares de origen. También para que se restablezcan las relaciones binacionales, no solo diplomáticas, sino comerciales. No podemos olvidar que hasta antes del gobierno de Duque, hasta antes del gobierno de Uribe, perdón, y hasta antes del gobierno de Hugo Chávez, Venezuela fue el segundo socio comercial de Colombia. A eso hay que volver si se recupera ante todo la condición de integración entre los dos países
y además con el resto de la comunidad andina. Gracias, Nilson. Lucila, el tema aquí es otra vez de conciencia y de control. La legislación colombiana, no solamente la emergente a raíz de esta ola migratoria venezolana, sino inclusive la legislación anterior, ya daba muchas condiciones para la satisfacción de derechos de extranjeros en Colombia, independientemente incluso de su condición de legalidad o no, de regularidad o no. Y pongo un ejemplo, en los sistemas de salud por urgencia, en Colombia a ti deben atenderte sin pedirte ningún documento. Ahora, si el señor que llega con el niño de urgencia tiene acento venezolano, le piden documentos y entonces no lo podemos atender porque no tiene el permiso de permanencia o no tiene el registro no sé qué. En Colombia, para atención por urgencia en el sistema de salud, no se requiere ninguna condición, ni para extranjeros ni para nacionales, y eso no está en la legislación emergente por la ola migratoria, sino que ha estado así siempre en el derecho colombiano. Entonces el tema allí es de unas actitudes microxenofóbicas que hay allí inmersas, en que no se dice o no se expresa claramente que es por tu condición de extranjero o de venezolano, sino que se inventa cualquier otro parapeto. Entonces hay que controlar eso. Y aquí tengo una propuesta concreta, porque también hoy muchas de las dificultades pasan por la falta de articulación y de rutas claras para el residente venezolano en Colombia. Hay muchas ONGs, hay muchas nuevas instituciones o nuevos estamentos en el Estado colombiano a propósito del tema migratorio, pero el venezolano recién llegado e inclusive el que lleva mucho tiempo aquí desconoce dónde es, cuáles son las rutas, y entonces empieza con un peregrinaje, una peregrinación por toda la ciudad o por todo el departamento buscando quién le resuelva un problema. Debemos articularnos. Yo sugiero que, por ejemplo, la Cruz Roja Internacional sea la entidad, por su presencia masiva en muchos lugares, por su experiencia, también por su confianza y credibilidad en todos los sectores, sea la que articule a todas las entidades y que haya sitios físicos en donde pueda un extranjero, pueda un venezolano encontrar atención jurídica, orientación de salud, por lo menos, pues no la atención, pero sí la orientación de salud que debe hacer, a dónde debe ir en cada ciudad. Entonces, repito, conciencia, control para las entidades que están incumpliendo sus obligaciones legales con el venezolano, y tercero, una articulación. Yo sugiero, pero pues eso habría que discutirlo, que sea en cabeza de la Cruz Roja Internacional con todas las ONGs y con todas las entidades oficiales para la atención a los venezolanos. Estamos en vivo a través de las redes sociales de la Fundación Juntos Se Puede. A quienes están escribiendo, he estado leyendo los mensajes porque fíjese que algunos que incluso me han enviado internamente o a nuestra red social en donde compartimos esa transmisión, hablan acerca de esa necesidad de tener claridad en el acceso en esas rutas que usted menciona, Nilson, porque, por ejemplo, leía un mensaje: ya tengo mi documento formal de permanencia, pero en el banco no me lo aceptaron, fueron y consultaron y no aparece en la página web. Entonces uno dice, bueno, se dio un paso enorme, pero tampoco las entidades se han puesto como en la misma línea de ser tan ágiles. Bueno, pero si nos pasa a nosotros aquí, imagínese usted, cómo no, con población extranjera. Dainer. Yo soy representante de una organización de base comunitaria como es la Fundación Juntos Se Puede, y desde lo que planteaba el candidato Nilson, una de las ideas que se me viene a la mente es nuestra razón de ser fundamentalmente radica en que una vez que nosotros recibimos un núcleo familiar de venezolanos, específicamente en donde tenemos ahorita sede, que es en Cúcuta y en Bogotá, llegan muy desorientados en torno a su estadía, a su estabilidad, a cómo poder conseguir un cupo para sus hijos en colegios, a cómo acceder al sistema de salud en caso de que tengan una emergencia. Y en ese sentido nosotros tenemos unas rutas de atención que intentan mitigar el impacto de la llegada y además para la comunidad de acogida también. Ustedes como, digamos que hagamos un ejercicio en el que ustedes ya hoy son senadores, ¿cómo podemos las organizaciones de base comunitaria que
atienden el problema o que intentan mitigar el problema, articularnos con la institucionalidad de manera más exitosa para que juntos podamos resolver el fenómeno. Sí, mire, hay que empezar por definir la cabeza de la articulación, quien haga, pongámosle el nombre que sea, la Secretaría Técnica de esa articulación. Hay que empezar por ahí, porque es que mire, hoy hay varios ejercicios de encuentro de entidades relacionadas con el tema de la migración venezolana a Colombia. Y hay muchos programas, no solamente organizaciones que están trabajando por los venezolanos, sino que hay programas ya dedicados a buscar esa articulación. Pero ¿por qué no se ha logrado de pleno? Porque son varias articulaciones y requerimos una sola. Y eso pasa por definir cuál va a ser la cabeza. Es por eso que yo decía en concreto, mire, definamos Cruz Roja Internacional o una entidad social del Estado colombiano que no existe, por ejemplo, y ya debería haber tomado la iniciativa. Hoy hay muchas fundaciones, muchas organizaciones que están registradas en esos articuladores naturales que se han venido dando, pero igual se quedan allí y entonces apareces tú con Juntos Se Puede en la red que creó El Tiempo, por ejemplo. Pero allí hay 4 y hay otras 3 que están en la que creó la Universidad del Rosario y entonces siguen desarticuladas. Hay que definir una cabeza de la articulación para que todas, inclusive si se quiere, no de manera individual cada organización, sino en una manera como confederada o de segundo nivel, lleguen allá y decir, bueno, los que estábamos en El Tiempo ahora vamos juntos a la Cruz Roja Internacional y lleguemos allá y nos articulamos. Entonces la propuesta concreta, Humberto, es esa, definir una cabeza nacional para esa articulación. El tema de las relaciones internacionales y de los problemas binacionales, indudablemente es del resorte de la Cancillería, del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Presidente de la República. Ellos, por mandato constitucional, tienen la responsabilidad de manejar las relaciones internacionales. Por eso están mal manejadas, porque las ministras de Relaciones Exteriores que ha tenido Colombia han sido indudablemente ineptas, porque al presidente Duque solo lo inspira la manera de generarle un problema al gobierno venezolano, buscando su desprestigio y por lo tanto mostrando a los venezolanos como unas víctimas del gobierno venezolano. No se aproxima a su problemática desde el punto de vista social y humanitario, sino que los instrumentaliza en aras de una política de confrontación binacional entre gobiernos. La clase dirigente colombiana, sobre todo aquí en el departamento del Meta, no miran al venezolano desde una visión de ser humano con derechos, en el marco del derecho internacional desde luego, y en el marco del derecho humanitario, sino que lo utilizan diariamente en época de campañas electorales. Solamente se acuerdan de los venezolanos para ponerles una camiseta, una cachucha, darles una comida y convertirlos en pregoneros de campañas electorales por las que ni siquiera van a votar. Ese tema entonces tiene que observarse desde una visión de gobierno, de partido político. Yo pertenezco al nuevo liberalismo, el partido de Luis Carlos Galán. Si alguien en Colombia se preocupó por el tema de Venezuela, fue Luis Carlos Galán. No existía conflicto en ese entonces. Yo tuve el inolvidable privilegio y orgullo de haber acompañado a Luis Carlos Galán en una gira por las fronteras desde Leticia hasta Puerto Carreño, dialogando con autoridades vecinas, autoridades binacionales. Y siempre Luis Carlos Galán tenía reconocimiento
de lo que los venezolanos significaban para Colombia. Inclusive criticó la política del gobierno de entonces frente a nuestras fronteras. Mientras el gobierno venezolano de Rafael Caldera había desarrollado una política de desarrollo, de potencialización económica de la frontera venezolana con Colombia, generando asentamientos, colonización dirigida, asistida, el gobierno colombiano solamente se acordaba de las regiones fronterizas como escenarios de las guerrillas, como escenarios de actores armados. Nosotros tenemos los documentos que se hicieron en aquella gira, que fue una gira de estudio. Y hoy tenemos clara que la relación de Colombia y Venezuela es inescindible, que hay que mantenerla reconstruyéndola desde luego. Como nuevo liberalismo, con candidato presidencial, aspiramos a ser gobierno, o por lo menos una bancada decisoria en el Congreso de la República, para exigir de la Cancillería y de la Presidencia de la República, desde luego respaldando los proyectos de ley que sean necesarios, que se busque una legislación, un estatuto especial. De ser posible, que el presidente designe una consejería especial para el tema de Colombia y Venezuela, que no sabemos hasta dónde se prolongará como conflicto, como problema, porque todo depende de los cambios, no solamente políticos en Venezuela, sino también de la geopolítica mundial. Hoy, cuando el presidente Biden está buscando a Maduro, es de esperarse que se presenten algunos cambios en ese gobierno, porque prevalece el tema petrolero. Entonces, todo eso también hay que tener en cuenta, pero sin descuidar la responsabilidad del gobierno nacional y desde luego del Congreso de la República. Bueno, nos insisten mucho en el tema para que lo podamos dialogar aquí desde el Congreso de la República. ¿Qué acciones se pueden adelantar para que la empresa privada también asuma un rol de compromiso? Porque mucha de la mano de obra de personas extranjeras está siendo contratada a muy bajo precio, pues por supuesto haciendo esas consideraciones de las condiciones en las que se encuentran ellos en Colombia. ¿De qué manera podría darse un aporte real a que finalmente todos entremos en la misma línea, ¿no? No solamente le estamos exigiendo al gobierno nacional, las empresas también deben hacer su propio aporte con relación a este tema. Hay que ejercer mayor control desde las entidades sectoriales, territoriales del ministerio. Yo insisto, la legislación está y es clara, no solamente la histórica, sino la legislación emergente, y hoy no habría razón para esa discriminación laboral de los venezolanos. Pero efectivamente hay un aprovechamiento de sectores productivos, de sectores empresariales, desconociendo inclusive mejores o mayores talentos de algunas personas, simplemente por pues, aprovechar o abusar de una condición, de una situación especial por la que hoy están pasando los venezolanos residentes en Colombia. Entonces, en materia legislativa o en materia legal es poco lo que se requiere hacer porque, insisto, ya está. El tema es de control y de concienciación o concientización, como decimos, en el sector no solamente social, sino también en el sector empresarial, el sector productivo, para que vea al venezolano como pues, un trabajador igual al trabajador colombiano y que la diferenciación no tenga que ver con su origen nacional, sino, si acaso, pues con diferenciación con razones de calidad laboral y de asunción de labores y demás, pero no por el origen nacional. Entonces es un tema de control mucho más que de nuevas legislaciones o nuevos aportes legales que no se requieren en este momento. Indudablemente que la economía genera muchos cambios. La economía es un motor. ¿Me ayuda con indudablemente. Gracias. En alguna época existió una Cámara de Comercio colombo-venezolana, prueba de las excelentes relaciones comerciales binacionales. Los problemas de Venezuela los han aprovechado muchas potencias. Leía en alguna revista
que los talentos de la industria petrolera se fueron para el Canadá. Los pilotos más experimentados de aviones jet se fueron para Estados Unidos. Había mejores condiciones para atraer ese recurso humano. Muchos dicen, a Colombia nos llegó lo peor. Ese es un desprestigio artificial, inventado, creado. A Colombia llegaron muchos venezolanos con gran capacidad intelectual, profesional, conocimientos técnicos y demás. Pero la industria privada en Colombia, la empresa privada, que ha sido mezquina con los colombianos, con mayor razón tiene que serlo con los venezolanos. O se les rechaza o se les remunera por debajo de sus capacidades. Se les niega el acceso a la seguridad social. No están en los planes de vivienda de las entidades territoriales. Por eso hay que partir de la base de incorporarlos como colombianos por adopción, es decir, darles su cédula de extranjería, inclusive habilitarles derechos políticos. Un venezolano nacionalizado puede votar, puede ser elegido, con excepción de los cargos de presidente y de Senado de la República. Se necesita es que el venezolano se incorpore a nuestra legislación, pero ante todo a nuestra costumbre, a nuestra idiosincrasia. Y no es difícil. Compartimos el mismo idioma, la misma historia, hasta la misma religión. Gran mayoría de los connacionales de uno y otro país tenemos el mismo credo religioso. Hasta el folclore. Sabemos que en el llano el joropo es colombo venezolano. Los que gustan de la salsa, de la música, recordarán que fue la Villos Caracas Boys, los diplomáticos, las orquestas que pusieron a bailar a los colombianos. Entonces yo no veo razón para que se mantenga esa xenofobia, que tiene que cambiar con un nuevo gobierno, una nueva legislación que ya existe. Es simplemente facilitar los mecanismos de la Cancillería para que el venezolano pueda acceder a la nacionalidad colombiana. Son más las cosas que nos unen que las que nos distancian, ¿no? Y aquí en las redes sociales nos están diciendo que ojalá ustedes también tuvieran en cuenta algo importantísimo, y es que las alcaldías y gobernaciones no tienen entidades o dependencias o profesionales exclusivamente a atender el tema de extranjeros en sus regiones. Entonces, en el caso de ciudades como Villavicencio, por ejemplo, son muchos los funcionarios que tienen una partecita de la responsabilidad y vuelven y hacen lo mismo que nos pasa con todos, ¿no? Empieza usted de un lado a otro a ver a quién le corresponde y con quién puede hablar. Entonces nos escriben que ojalá ustedes también tengan en cuenta ese tipo de escenarios que ocurren en lo local también, con condiciones tan sencillas como las de tener una sola persona, una sola entidad, un solo punto a donde ellos puedan acceder para poder aclarar cualquier tipo de inquietud. Dainer. Candidatos, yo les quisiera como ampliar algunas cifras que desde la Fundación venimos recabando, entre otras cosas porque además de esa ayuda que nosotros ofrecemos, también hacemos monitoreo de qué es lo que está ocurriendo y producimos informes. En ese sentido, ya tenemos que las cifras de migración dan cuenta de 1.842.000 venezolanos a agosto de 2021, 20.000 se encuentran en el departamento del Meta, previsiblemente 13.000 en la ciudad de Villavicencio, entendiendo además que la fuerza laboral, la población económicamente activa representa un motor fundamental para cualquier economía.
y adicionalmente esta cifra de 80.04% de los venezolanos que se encuentran acá en Colombia tienen al menos la secundaria completa y tienen en edades comprendidas entre 19 y 50 años, es decir, una población fundamentalmente joven, que se le ha dificultado adicionalmente incorporarse a un empleo formal, que se le ha dificultado incorporarse a un empleo de calidad, y eso hasta ahora ha sido desaprovechado por Colombia en el sentido estricto de que la economía colombiana creció el año pasado ciertamente y tenemos que la inflación se nos subió un poco, pero ¿cómo puede la fuerza de trabajo venezolana con estas características incorporarse o cómo pueden fomentarse políticas para incorporar esta fuerza de trabajo en el dinamismo de la economía colombiana? Yo he dicho que ya hay bastante legislación tradicional, pero también emergente, que atiende las problemáticas de los venezolanos en Colombia, pero sí hay un ámbito en el que sí ha faltado y en el que Colombia está en mora de reglamentar, y es implementar un programa de mayor celeridad en la homologación de títulos académicos. Hoy el principal problema de los venezolanos con técnica o tecnológica o inclusive profesional ha sido ese. Y me parece que no solamente hay un desaprovechamiento de esa fuerza productiva, sino por lo contrario, hay un aprovechamiento de ese vacío legal para abusar del venezolano. Y entonces se tiene a profesionales o a técnicos venezolanos cuyos títulos aún no están homologados en Colombia, y entonces se les pone a trabajar con remuneración inferior a sus capacidades, a sus conocimientos, a sus títulos y a sus condiciones laborales reales. Creo que ahí sí está trazada la acción del gobierno nacional en torno a diseñar un programa que permita con mayor celeridad homologar los títulos académicos que traen los venezolanos. Porque efectivamente lo que tú dices es cierto. Lo que pasa es que son más visibles quienes no tienen esa formación académica, porque nos encontramos en las calles por sus condiciones sociales, pero la cantidad de venezolanos que hay, no solamente en el sector empresarial y emprendimientos propios, sino también ya trabajando profesionalmente o por lo menos técnicamente en muchas empresas, es grande, es numeroso, pero se está aprovechando de ellos, no para producir mejor, sino para tenerlos en unas condiciones laborales inferiores a las que deberían y merecerían. La Constitución de 1991 ya lleva más de 30 años. En un artículo le ordenó al Congreso de la República expedir el Estatuto del Trabajo. Tenemos un código laboral obsoleto que data de los años 40. Yo tengo un compromiso con algunas centrales sindicales. Vamos a impulsar definitivamente la adopción del Estatuto General del Trabajo. Ahí está la oportunidad para regular el trabajo de los extranjeros, para que con un estándar internacional el extranjero tenga los mismos derechos laborales del colombiano. Desde el punto de vista de una formalidad legal, ese es un compromiso que tenemos nosotros, y yo que tengo desde luego una especial razón para tener afecto por los venezolanos, voy a preocuparme por ese tema, porque seguramente estaré en la redacción de ese estatuto. Yo tengo, mis orígenes políticos fueron sindicales como dirigente del magisterio colombiano, pero también el tema del desempleo venezolano no puede verse a la ligera. Desempleo es un problema macroeconómico, un problema también de modelo político, un problema de la propia pandemia, inclusive de cierta indiferencia con los sectores productivos y los sectores financieros, un problema también de la globalización, un problema que puede acentuarse porque aquí ya empiezan a soplar ciertos vientos de apocalipsis, que si gana el uno o que si gana el otro, y entonces los inversionistas, sobre todo los capitales golondrinas,
empezarán a salir del país. Es posible que el desempleo se acentúe para unos y para otros. Entonces, la oferta de mano de obra tiene que corresponder a las demandas de empleo. Y eso implicará un cambio radical en el modelo político de Colombia. Yo siempre he dicho, el artículo 333 de la Constitución, que es la médula del sistema neoliberal, se puede cambiar muy fácil, con un inciso, en donde se establezca la obligación del Estado colombiano de crear empresas del Estado, financieras, fabriles, comerciales, que compitan con el sector privado. Que volvamos a tener bancos oficiales, que volvamos a tener un idioma. Eso desde luego cambiará las reglas del mercado y aumentará la capacidad de ahorro y generará más empleo. Y se podrá absorber la mano de obra, tanto nacional como venezolana. Es indiscutible que tenemos que tener en cuenta también el problema macroeconómico y el problema político del momento. Y finalmente, y no menos importante, y nos ha insistido mucho Pilar Duarte en las redes sociales, hay un tema que les piden que no pierdan de vista y es la situación de colombianos que se fueron para Venezuela, han estado allá, regresan y la condición también para ellos, dicen ellos mismos, es muy complicada ahora, siendo evidentemente colombianos. ¿Qué iniciativas o qué planes o qué propuestas consideran ustedes que se pueden desarrollar desde el Congreso de la República? Porque la situación para ellos es mucho más paradójica, si se quiere decir de alguna manera. El nuevo Congreso en Colombia debe obligar, es una facultad y es una posibilidad legal, debe obligar al nuevo presidente a restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela. No podemos seguir enemistados con un vecino, además con un vecino con tantas cosas en común, porque es que Hugo mencionaba 3 aspectos, idioma, religión, folclore, pero es que son muchas más cosas, inclusive culturalmente tenemos demasiado en común con Venezuela, y entonces cualquier solución, ya no en el orden interno de las personas en condición de migración en Colombia, sino de los colombianos allá y en general las relaciones comerciales, familiares de los dos países, pasan por un restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela. Debe ser una tarea prioritaria del nuevo Congreso obligar al Ejecutivo Nacional a restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela. Bueno, el problema de la diplomacia es de competencia del Ejecutivo. Sin embargo, hay una comisión asesora de relaciones exteriores sobre la cual el Congreso puede tener influencia. Pero el problema no es tanto del Congreso, Nilson. El Congreso en Colombia se va a renovar, dicen los conocedores del tema, en más del 50%. Y hay una garantía adicional. A los que les da miedo venir acá, tampoco van a llegar al Senado. Pero eso también requiere tener en cuenta el cambio de gobierno. Cualquiera de los 5 presidenciales, no quiero enumerarlos por respeto a ustedes, pero cualquiera de los 5 presidenciales va a restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela. Y el Congreso lo tendrá que acompañar. Y de las relaciones diplomáticas nacerán las relaciones comerciales. Yo creo que en Venezuela se van a producir cambios. Para bien o para mal, la geopolítica mundial va a obligar a un cambio del mundo frente a Venezuela, del mundo occidental sobre todo. Y eso puede generar mejores condiciones sociales para el venezolano que está acá como para el que está allá, o para que el que está allá no se venga, o para que el que esté aquí retorne. Y vamos a facilitar esas relaciones, y vamos a reconocer los derechos del venezolano nacido acá. Eso es del ius soli, el derecho al suelo. Bueno, y ya para finalizar, agradeciéndoles primero la deferencia que han tenido ustedes para con la Fundación Juntos se Puede, a la Fundación agradecerle que nos haya permitido y que nos haya extendido esta invitación
a nuestros compañeros de los medios de comunicación que nos han acompañado, a quienes están en las redes sociales, la mayoría de ellos, por supuesto, de Venezuela. El último mensaje de parte de ustedes son dos ciudadanos, dos metenses, dos personas que tienen firmes aspiraciones a llegar al Congreso de la República este próximo 13 de marzo y consideraba la Fundación Juntos se Puede, una fundación a nivel nacional que está ligada con el tema venezolano, por supuesto, necesitaba esas consideraciones, era importante escucharlas de parte de ustedes, así es de que el mensaje final para quienes hoy los están escuchando a través de las redes sociales, y lo hacemos a través de las redes sociales porque ya hay una restricción de eventos públicos, entonces por eso la limitación hoy era precisamente hacer este conversatorio a propósito de la nueva tecnología que hoy nos ha permitido como consecuencia positiva de la pandemia, ¿no? Además. Miren, por consideraciones no solamente humanitarias y de consideración humana entre hermanos y entre seres humanos, sino también, si quieren, por razones pragmáticas y de conveniencia de todos. Es muy difícil estar bien si quien está a nuestro lado o a nuestro alrededor está mal. Hay que restablecer relaciones con Venezuela y hay que mejorar las condiciones de los venezolanos en Colombia. Por ellos, pero no solamente por ellos, también por los colombianos, porque merecemos una convivencia armónica con quienes hoy habitamos el mismo territorio y porque además también estamos en una deuda histórica de un país que nos acogió muy bien durante muchas décadas cuando las condiciones económicas eran mejores allá que acá y no hubo ninguna restricción ni ningún problema para los colombianos. Pertenezco a Fuerza Ciudadana, mi número es el 31 en el tarjetón, van a encontrar allí un cuadrado de color naranja, marcan allí una X, buscan el número 31 y estarán eligiendo un senador que va a procurar el restablecimiento de relaciones con Venezuela y la mejor convivencia y mejores condiciones sociales para los venezolanos en Colombia. Gracias, Nilson. Yo creo que estos eventos, hay que reconocerlo, se necesitan. El debate es necesario. La discusión de nuestros problemas hay que abordarla. Por eso yo tengo que empezar por lamentar que no estén aquí 5 o 6 candidatos al Senado que seguramente ustedes invitaron. Para la tranquilidad de ustedes, no van ni siquiera a misa, mucho menos a estos debates. Yo no sé si se note mi militancia política, pero por lo menos en el Meta a Hugo Velázquez siempre lo identifican como galanista. Y como galanista pues estoy en el nuevo liberalismo, el único partido político que tiene una visión clara de las relaciones colombo-venezolanas, que las estudiamos sobre el terreno con conocedores del tema, y era un desvelo que tenía Luis Carlos Galán por la importancia de Venezuela para Colombia. Nosotros queremos reivindicar ese compromiso de Luis Carlos Galán, y a quienes nos ven, que son colombianos desde luego, los invito a que voten por el nuevo liberalismo. Mi lista es cerrada, pero se identifica claramente por la cara de Luis Carlos Galán. Yo creo que el Meta necesita calidad parlamentaria. Calidad parlamentaria implica ante todo capacidad de debatir. Entonces, tanto Nilson como yo, en muchos eventos hemos estado presentes tratando de rescatar el desprestigio que tiene la clase política del Meta para que vuelva a tener altura. Y esperamos que temas tan importantes como este, el de la migración y el de la integración ahora en una nueva fase de la llegada de extranjeros a Colombia, pues sea realmente tratada de la mejor manera en el Congreso de la República. Así es de que sabemos que ustedes van a continuar trabajando durante estos días que les quedan de campaña. Les agradecemos de verdad enormemente, y a quienes asistieron. Dainer Parriata, líder de proyectos de la Fundación Dainer, mil gracias por la invitación y gracias por crear esos escenarios. No habíamos hablado del tema de Venezuela y Colombia en ninguno de los escenarios que se han dado a propósito de las campañas políticas. Qué interesante que ustedes lo hayan hecho.
Muchísimas gracias a ustedes por estar acá acompañándonos el día de hoy y los invitamos desde la Fundación Juntos Se Puede para que nos sigan en todas nuestras plataformas digitales, así como ingresen en nuestra página web. A los venezolanos que se encuentran acá en la ciudad de Villavicencio pueden ingresar a través de la página web fundacionjuntosepuede.co y estén atentos a los próximos foros que vamos a llevar a cabo en las siguientes ciudades como son Bucaramanga, Barranquilla, Medellín y finalmente en Bogotá. Lucila. Muchísimas gracias. Y bueno, recordarles que luego sigue una fase de foros con candidatos a la presidencia de la República, por supuesto un tema trascendental para todos nosotros. Les agradecemos, les deseamos que tengan un excelente día. Gracias por estar aquí conectados con la Fundación Juntos Se Puede, un tema importantísimo para Colombia y Venezuela. Que tengan un excelente día.